y bienvenidos a una nueva entrega de Token City, ese espacio aquí en Negocios Televisión donde intentamos proporcionarles un poquito más de información sobre el presente y también el futuro de la economía tokenizada. En esta nueva entrega hoy vamos a hablar de una cosa bastante más concreta dentro del mundo tokenizado, que es el marco regulatorio y cómo se está desarrollando ahora mismo. Bueno, como siempre nos acompaña Rocío Álvarez Osorio, que es CMO y socia también de Token City. Rocío, muy buenas. Buenos días, Marta. Y como hicimos en la entrega pasada, vamos a ir comenzando todos los días con el repaso de las últimas noticias que hay en el sector del mundo de activos tokenizados, así que cuéntanos. Pues ahí voy. La primera de todas es SWIFT, está preparada para que activos tokenizados y CBDCs circulen con el dinero fiat. El banco BNY Mellon ya permite tener Bitcoin junto al dinero tradicional. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha llegado a un acuerdo con influencers para que le ayuden a concienciar a los más jóvenes de los peligros de los chiringuitos financieros de inversión en criptomonedas. Qué importante es la formación, Marta, es importantísima, ¿eh? Y por último, pues la Real Sociedad y el Sevilla han lanzado esta semana su fan token, ¿eh? Así que nada. ¿Y para qué sirve este fan token? Pues los fan tokens pues sirven desde para crear engagement con los propios socios de los clubs o los seguidores de los clubs, para que tengan beneficios, para que puedan incluso, algunos fan tokens pueden tener incluso ese ápice de gobernanza, la funcionalidad de gobernanza para poder decidir incluso cómo va a ser la vestimenta de cara al futuro. O sea, hoy en día es una manera también de hacer llegar muchas decisiones, por ejemplo, del club y de poder compartirlas y tomarlas con sus fans, así como pues de que tengan beneficios, incluso ya no fan tokens, sino serían security tokens, el hecho de poder financiar clubs, que en eso también nosotros estamos trabajando. Bueno, muy interesante, y también eso que nos comentabas del acuerdo al que ha llegado la CNMV con los influencers, porque al final parece que la CNMV queda como muy lejos, como un ente muy lejano de lo que es la realidad, y al final quien está en el mercado ve lo que hacen los influencers, ve lo que hacen los youtubers, los vídeos que publican en YouTube, así que desde luego que es muy importante que exista esa relación y esa conexión entre ambos, entre el regulador y también los que están al final formando a las personas en el mercado. Sobre todo, como digo, concienciar en formación financiera, ya no solo para el mundo cripto, sino para otro tipo de perfiles, ¿no? O sea, a nivel de diferentes tipos de activos a la hora de invertir. Pero bueno, en eso también estamos, es una de las razones de este programa, ¿no? El poder poquito a poco ir formando bueno, pues a diferentes perfiles para, bueno, pues para que vayan teniendo esos conceptos para tomar decisiones, ¿no? En el sector. Y para profundizar precisamente en esos conceptos tenemos todos los días la sección del Pildorazo con Félix Fuertes, que es el Token Economist de Token City. Hoy vamos a hablar de nuevo de esos conceptos, me parece que ya nos acompaña Félix. Félix, muy buenas. Todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy, Félix, queríamos profundizar un poco más en dónde podemos guardar los criptoactivos que tengamos, porque, por ejemplo, es cierto que, claro, al final la bolsa pues lleva muchísimo tiempo y sabemos que quien quiera invertir en bolsa pues invierte a través de un broker o un banco, y es ese broker o el banco el que tiene nuestras acciones. Pero cuando tenemos criptoactivos, ¿a qué tenemos que recurrir? ¿Dónde se guardan esos criptoactivos? Bueno, primero lo que tenemos que plantear, o básicamente todo el que sea ajeno a las criptomonedas y que nunca haya comprado o haya intervenido en la adquisición o incluso la manipulación de una de ellas, pues debe entender que al final el sistema de custodia es un sistema tradicional que se lleva trayendo desde toda la vida y que generalmente pues el más llevado o el más conocido ha sido el que teníamos debajo del colchón, ¿no? Teníamos nuestros dólares o nuestros euros debajo del colchón y custodiábamos nosotros nuestro propio dinero. En el mundo de las criptomonedas hay varias formas de custodiar el capital, de tal forma que puede ser que tú lo custodies tú mismo a través de ciertas herramientas o que otros lo custodien por ti, que nos va a ser la temática o el punto que voy a tratar hoy, ¿no? Entonces, dentro del punto de custodia hay varias formas, hay 3 formas concretamente de poder custodiar nuestras criptomonedas sin tener que delegarle eso a un intermediario. Es decir, nosotros aprovechamos que tenemos el poder de la tecnología blockchain por detrás para nosotros guardar nuestras criptomonedas dentro de esa tecnología blockchain y que sea completamente, pues no se puede manipular, no se puede intervenir por ningún estado, y además pues esas claves las tendríamos nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que ahí también tiene su parte negativa. Bueno, también hablando de esos exchanges, se me viene a la cabeza esas informaciones a veces de que hay gente que se le ha olvidado la contraseña de su exchange y tienen ahí un montón de dinero y luego no se acuerdan, una pena, desde luego. ¿Qué buenas prácticas nos recomendarías, Félix, cuando hablamos del lugar donde estamos guardando nuestros criptoactivos? En este caso, por ejemplo, los exchanges.
Por complementarte, Marta, lo que has dicho del exchange, ¿vale? Hay dos formas de custodiarlo, como bien he comentado. Puedes utilizar un intermediario o puedes custodiarlo tú mismo. Para custodiarlo con un intermediario utilizas un exchange. Lo que pasa es que ahí, si te olvidas las claves, el exchange siempre te va a devolver las claves, porque al final es un intermediario, forma parte de esa seguridad. Lo que pasa es que también es cierto que no tienes en custodia o no tienes en propiedad tus criptomonedas, sino que los tiene el exchange. En el caso de la custodia particular, en ese caso tú tienes el poder de tus propios activos, de tus propias criptomonedas, pero es cierto que si se te olvidara la contraseña, guardaras tu cripto y pasaran 5 años porque piensas que al final esto se va al garete y en un momento dado decides recuperarlo porque ves que vale 100 veces más y no te acuerdas de la contraseña, ahí nadie te va a poder ayudar porque precisamente tú eres tu propio custodio. La forma de custodiar a nivel personal y dentro de lo que es luego las buenas prácticas a la hora de custodiar, se puede hacer a través de tres formas diferentes. Se puede utilizar lo que se denominan las billeteras calientes o las billeteras frías. Las billeteras calientes suelen ser aquellas billeteras que o funcionan como una extensión de tu navegador o un software, pero que funciona dentro del navegador, y un software que puedas descargarte en el ordenador y se instala en tu ordenador. ¿Cuál es la problemática de esto? Pues que ambas circunstancias, es decir, el tener la billetera caliente en tu ordenador, tanto descargada como en el navegador, supone que si tu ordenador se estropeara en un momento dado o dejara de funcionar por cualquier motivo, tienes que asumir que si no te acuerdas de lo que se denomina clave privada, que es uno de los puntos que tiene pues más fuertes dentro de lo que es la criptografía, dentro de la tecnología blockchain y gracias a la cual pues esta custodia personal tiene sentido, esta criptografía, este tipo de custodia tiene dos tipos de claves, que es la clave pública y la clave privada. La clave pública la puede ver todo el mundo, la clave privada no se la puedes compartir a nadie, precisamente porque esa clave privada es la que va a dar acceso a tus criptos. Si no te acuerdas de tu clave privada y pierdes el ordenador, se te estropea, lo rompen, se moja, pues básicamente puedes asumir que has perdido tu capital si no lo tenías guardado o no lo tenías escrito. Hay maneras y se indica de que dentro de las buenas prácticas, a la hora de evitar que esto suceda, existe una manera o existen maneras que dicen que tienes que apuntar en papel estas palabras, esta clave privada y guardarla en un sitio seguro. Yo personalmente creo que para qué custodiamos desde un punto de vista digital nuestros criptoactivos y además en un software, en un ordenador, si luego vamos a utilizar el analógico para recuperar el capital, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y por ir cerrando un poco, ir terminando hacia la parte de billeteras frías, y así termino un poco de cuadrar porque al final funcionan de la misma manera. La única diferencia es que la billetera fría se diferencia de la billetera caliente en el caso de que la billetera fría utiliza un hardware físico, es decir, parece un USB o puede ser tu propio móvil, puede ser cualquier hardware fuera de lo que es el ordenador que necesita o funciona, tiene una utilidad de aprobación, es decir, que no solo custodias tus propias criptomonedas en un dispositivo físico que conecta contra la blockchain, es decir, cuando conectas ese dispositivo directamente va directa a la blockchain sin pasar por el disco duro de tu ordenador, sino que adicionalmente además cualquier cosa, es decir, si alguien por casualidad detectara o consiguiera tu clave privada o alguien consiguiera hackearte y el ordenador y entrar a hacer transacciones, no podrían llevarlas a cabo si no tuvieran el dispositivo físico para aprobar la transacción, por lo cual tú tienes el poder de tus criptomonedas y en ese aspecto otra vez volvemos al mismo problema y es que la misma institución, las mismas instituciones que venden estas billeteras frías, estos hardwares, te dan las prácticas de que lo escribas todo a mano, ¿no? Yo creo que eso es un error. Entonces, también creo que es un error poner las claves privadas en aplicaciones intermediarias o en aplicaciones externas. Siempre hay que poner las claves privadas en aplicaciones que de alguna forma tengan un nivel de seguridad altísimo. Por ejemplo, nuestro email tiene un nivel altísimo de seguridad, entonces es muy difícil que entrar en el email, por lo cual en el email se puede poner una cuarta parte de esa clave privada, ponerla en el email, podéis coger y escribir en una parte analógica otra parte, podéis coger e ir a un gestor de contraseñas que también tiene un nivel de seguridad altísimo y poner otra cuarta parte de esa clave privada, nunca juntar la clave privada, es decir, no tener nunca las palabras juntas en un mismo proveedor de información, un mismo proveedor de custodia de información, y de esa forma os evitáis también pues, perder ese papel, porque ese papel también se acabará perdiendo en el futuro seguramente, o no os acordaréis o alguien
alguien lo usará en vuestra contra. Si tenéis pareja y al final acabáis tirando los trastos a la cabeza, pues básicamente tu pareja, si conoce esto, puede coger el papel y arruinarte. Entonces, bueno, estamos hablando un poco de esas buenas prácticas a la hora de custodiar tus criptomonedas en billeteras frías o en billeteras calientes, que son autocustodia y que de alguna forma pues garantizan que ningún intermediario va a poder intervenirlas. Félix, por último, una cuestión que se me ocurre por lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué beneficio tiene guardarlos de forma personal? Porque si se te pierde o se te olvida la contraseña, ya no tendrías forma de acceder a esos criptoactivos, entiendo. La pregunta es buenísima, Marta. Normalmente las billeteras frías y las billeteras calientes tienen la aplicación principal de poder conectar con protocolos como TokenCity, por ejemplo, la cual pues sin ellas no podrías realmente ir a un entorno tokenizado, a un entorno cripto, a un entorno descentralizado, ya que son las que intermedian este tipo de billeteras o proveedores, por ejemplo MetaMask, en el caso de una billetera caliente que se pueda instalar en el ordenador, o en el caso de Ledger o Trezor, que son billeteras frías, ¿no? Hardwares físicos. Necesitas ese instrumento, esa herramienta. No es un intermediario porque nadie puede acceder a tus criptoactivos dentro de estas billeteras, pero los necesitas para poder conectar esas billeteras a esos protocolos de Internet, en ese caso Internet en la blockchain, o una plataforma tokenizada como la de TokenCity, que de alguna forma pueda interactuar pues, con esos criptoactivos dentro de esa plataforma. Es decir, que es muy necesario tener este tipo de herramientas para poder interactuar en este ecosistema que no te lo dan los intermediarios. Es decir, tener el dinero en un exchange, el exchange no conectará, no tiene forma de conectar con TokenCity, no tiene forma de conectar con ningún protocolo de Web3, por lo cual necesitas estas herramientas. Bueno, pues muy interesante lo que nos cuentas, Félix Fuertes, Token Economist en TokenCity. Muchísimas gracias por ese pildolazo de hoy. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, y pasamos de hablar de dónde se guardan los criptoactivos a profundizar un poquito más en el marco regulatorio, en el marco jurídico. Y para ello nos acompaña Mariona Pericas, que es abogada especializada en regulación financiera de FinTech y criptoassets en FinReg 360. Mariona, muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, en primer lugar quería hacer una pregunta muy sencilla, pero que seguro que muchos espectadores tampoco tienen muy clara, y es ¿qué es un security token? Es muy buena pregunta. A ver, en sentido estricto, ¿no? En un sentido estricto, literal, al final un security token debería ser un instrumento financiero que de alguna forma ha sido emitido o se negocia, ¿no? A través o está representado, digamos, en tecnología blockchain. ¿Qué es un instrumento financiero? Bueno, pues un instrumento financiero al final son pues, las acciones, bonos, participaciones en fondos, derivados, futuros. Es un término con el que ya estamos muy acostumbrados y que ya conocemos y que está regulado en la Ley del Mercado de Valores y toda la normativa que lo desarrolla. Es verdad que la tokenización, ¿no? Todo lo que ha sido la tecnología blockchain, ha puesto un poco patas arriba, digamos, y ha hecho que los juristas tengamos que ir un pelín más allá de lo que estaba en la norma, ¿no? Como instrumentos financieros, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología nos permite tokenizar, ¿no? Representar en un token derechos económicos, derechos de gobierno, pues como podría ser en estos proyectos que ahora pues puedes, por ser holder de un token, puedes llegar a decidir el color de la web de una compañía, ¿no? O puedes participar en los beneficios, o puedes participar en las ventas o en los ingresos. O se han configurado una serie, bueno, lo que la imaginación ha querido, ¿no? Y los emisores trabajan mucho también para hacer atractivos, ¿no? Estos tokens, que nos han llevado a plantearnos, oye, ¿estamos ante un bono? ¿Esto podría ser un valor negociable porque coinciden ciertas categorías o características jurídicas para considerarlo? Sí, no. Pero es verdad que en un sentido estricto un security token tiene que ser un instrumento financiero tokenizado, ¿vale? Y es verdad que también, por otro lado, pues estamos en un punto, ¿no? Muy disruptivo de entender si tenemos que ir más allá en las definiciones actuales que teníamos o si tenemos que tratar de encajar cuando estamos ante un token, si su naturaleza nos puede llevar a categorizarlo o no como security o los famosos utilities, o ahora las 1000 categorías de tokens jurídicas que estamos, ¿no? Tratando de crear, ¿verdad? O sea que no es tan sencillo. Pero en sentido estricto es un instrumento financiero de los de toda la vida, pero que están representados en blockchain. Claro, al
final, para que el que sepa inglés y entienda un poco la jerga en inglés de los mercados, los securities son los valores, que pueden ser acciones, bonos, por eso security token, pues bueno, si nos fijamos en lo que es una security en inglés, en la jerga de mercados, es muy sencillito. Has hablado también, por ejemplo, de bonos, de acciones, pero habías dicho que se puede tener mucha imaginación cuando estamos tokenizando activos financieros. ¿Se te ocurre alguno un poquito más imaginativo, creativo, un security token que, bueno, pues sea un poquito más curioso? Bueno, en realidad, en sentido estricto, si nos vamos al instrumento financiero, tampoco tenemos tanto margen de imaginar. Es decir, serían los derivados, los futuros tokenizados, que al final, al representarlos en blockchain, te permiten tener las ventajas que tiene un instrumento financiero cuando es emitido, negociado, a la vez que pues todo lo que la tecnología blockchain te permite, ¿no? Y de hecho ahora mismo estamos en un punto bastante interesante de la regulación, ¿no? Porque tenemos, sabéis, y me anticipo, ¿no? Este reglamento del régimen piloto, ¿no? Que realmente quiere ver, ¿no? cómo podemos traspasar toda esa tokenización a lo que son las reglas del juego de los mercados regulados que tenemos, ¿no? Pero es verdad que una de las esta imaginación de la que hablaba, ¿no? Y aquí pues Rocío tiene un montón de experiencia porque vive ¿no? en esa imaginación. Hemos llegado a ver de todo tipo, ¿no? O sea, desde pues lo que son préstamos participativos, ¿no? Que se tokenizan, ¿no? Hasta pues participación en beneficios sin que esté representado en una acción o una participación de capital directa. No sé, Rocío, no sé si tú a lo mejor tienes más ejemplos, pero hemos visto de todo, ¿no? Sí, nosotros, o sea, ten en cuenta que al final esto es un instrumento que están utilizando también las compañías para financiarse, para crear engagement con sus propios clientes o incluso proveedores o usuarios o fans, son categorías distintas, ¿no? Entonces, tú puedes ir paquetizando diferentes valores o tokens que representan un valor añadido para cada uno de esos segmentos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la primera STO que hicimos en 2019 fue una compañía de gaming, justo también en blockchain. Entonces, lo que emitieron ellos fue un préstamo convertible y a vencimiento, ese préstamo, el acreedor podía decidir en qué se convertía, porque se convertía en tres cosas y lo decidía el acreedor, ¿no? Entonces, podía convertirse en equity, en capital de la compañía y el acreedor pasar a formar parte socio de la compañía, podía convertirse en el NFT del propio juego de la compañía, o podía convertirse en el futuro token que iba a lanzar la compañía. Entonces, ahí al final, pues como dice Mariona, se abre un mundo maravilloso, creativo, a la hora de ir empaquetizando esas diferentes propuestas de valor a diferentes segmentos, ¿no? Porque entiendo que si ese préstamo participativo, ese préstamo convertible, perdón, no estuviera tokenizado, no tendría tantas posibilidades de convertirse en tantas cosas, entiendo. A ver, realmente podría hacerse, pero difícilmente. Es decir, al final, pues lo que te da, o sea, lo que conlleva tokenización, estás digitalizando en un token esos derechos y a vencimiento automáticamente, tú decides en un clic, pues se convierte en equity o se convierte en NFT o se convierte en el futuro token, ¿no? Entonces, esas conversiones se producen automáticamente, de manera digital. Difícilmente en el mundo analógico pues se podría hacer de una manera ágil, eficiente y bueno. Sí, eso me lleva un poco a la siguiente pregunta que tenía. ¿Qué beneficios tiene tokenizar estos activos? No sé quién quiere empezar de las dos. Bueno, son infinitos. El primero es justo el que acabamos de ver, ¿no? Es la posibilidad, porque Rocío ha apuntado una cosa muy interesante. Aquí no solo se abre la posibilidad nueva de financiar, sino es una manera nueva de relacionarte con todo el círculo o la cadena de valor que a una compañía le acompaña, ¿no? Es decir, desde el cliente, ¿no? Que al final muchas veces puede acabar siendo accionista, a los proveedores, ¿no? Es decir, es súper interesante a efectos estratégicos de una compañía, ¿no? La posibilidad que la tokenización te da. Pero es que es verdad que desde un punto de vista jurídico o incluso en el sector financiero en general estamos viendo que las aplicaciones van mucho más allá, ¿no? O sea, lo que es el blockchain te permite que tanto la emisión, la negociación, la liquidación, ¿no? Que en los mercados conocemos y que tiene una serie de capas y de intervinientes, se puede hacer de manera mucho más sencilla, de manera mucho más transparente y en un sistema de confianza. Y además eso ya nos puede llevar a volvernos locos, dejar ya los instrumentos financieros de un lado, ¿no? y generar, ¿no? Porque es lo que decías, ¿no? O sea, al final es que la transformación del token puede ser a cualquier cosa, al final es la capacidad de representar
pues desde el agua hasta la energía, o sea, podemos representar cualquier cosa. Entonces, esta tokenización, digamos, de activos nos permite llevarnos, no sé, es como reinventar el trueque casi, ¿no? O sea, nos puede llevar a una nueva economía o a una nueva forma de relacionarnos, ¿no? De estas cadenas de valor totalmente nueva y disruptiva, y donde los abogados al final muchas veces estamos tratando, ¿no?, de cómo encajar toda esta nueva realidad que nos abre la tokenización de activos a las categorías que conocemos, ¿no?, y tratar de que esa protección al usuario final, al consumidor, porque, por ejemplo, ¿no?, Rocío ahora comentaba este ejemplo maravilloso. Un usuario de repente tiene el acceso, ¿no?, a convertir un préstamo en una acción. Eso se hace tan fácil y con una experiencia de usuario tan buena que realmente nos tenemos que encargar de que ese usuario lo comprenda, ¿no?, sepa qué está haciendo. Y esa es una labor que las entidades financieras pues están trabajando, siguen trabajando en ello, ¿no?, y que tenemos que conseguir también que esas garantías en este mundo tan ágil, no las perdamos, no las podamos seguir manteniendo. Y ese es un poco el reto también jurídico que tenemos ante esta velocidad nueva en la innovación, ¿no?, que la tokenización nos está regalando, ¿no? Claro, al final, cuando surgen cosas nuevas, la regulación y el marco jurídico va un poco a remolque, ¿no? Por supuesto, primero se tiene que ver cómo es, en este caso, los activos tokenizados y luego ver cómo se pueden regular. Entonces, yo te quería preguntar también ahora mismo, pues, ¿cuál es la tendencia en el marco jurídico, en el marco regulatorio de este tipo de activos y hacia dónde estamos avanzando? Creo que estamos en un punto maravilloso ahora mismo. O sea, la verdad es esa, ¿no? Rocío ha citado una fecha también muy buena, que es 2019, ¿no? En ese momento empezamos a vivir un poco un cambio de tendencia relevante, ¿no? Al principio, cuando teníamos Bitcoin y poco más, Ethereum todavía incluso podríamos decir que era desconocido a lo que eran reguladores, supervisores, autoridades, empezamos con mucho miedo, ¿no? Empezamos con mucho miedo porque esto cogía velocidad y todo el miedo estaba muy focalizado en temas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Nos parecía que casi podía ser peor lo que se podía blanquear con Bitcoin que lo que el efectivo en sí mismo ya conocemos y ya sabemos, ¿no? Que, o sea, más que se ha blanqueado con el efectivo, pues veremos, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Que cuando hemos ido venciendo eso, en 2014, ¿no?, y lo hemos comentado muchas veces, la Autoridad Bancaria Europea advirtió a las entidades financieras, ¿no?, como de que tenían que estar lejos un poco a todo este mundo disruptivo. En 2017 hubo el boom, ¿no?, de las ICOs, las ICO, ¿no?, que luego algunas pues han sido STOs, como decía Rocío, y ahí también los supervisores, diría que a nivel internacional, dijeron, oye, cuidado, porque aquí la gente se está metiendo sin conocimiento, ¿no?, cuidado. Hemos visto como muchas de las grandes compañías, ¿no?, y de las compañías, digamos, nativas del mundo cripto, ¿no?, pues como Token City, se han esforzado muchísimo también en dar aprendizaje, ¿no?, en fomentar el aprendizaje al público, ¿no?, cosa que es bastante, digamos, es bastante curiosa, pero muchas de ellas se han posicionado en ese ámbito. Y poco a poco, ¿no?, poco a poco, todo eso nos ha llevado a un marco regulatorio que está siendo muy acogedor, digamos, prudente y lento, y eso es una cosa que tenemos que asumir, porque al final también hay unos protocolos, ¿no?, y unos procesos que las normas tienen que tener, y a nivel europeo pues hay que ir poco a poco, y esto además no se puede regular de otra forma. Pero sí que hemos visto cómo empezamos con una normativa de prevención de blanqueo de capitales y ahora ya estamos en una fase, ¿no?, donde tenemos este régimen piloto que citábamos, que es un reglamento europeo para poder empezar a probar, digamos, ¿no?, en escenarios reales, cómo se pueden negociar o cómo podemos crear mercados de acciones, bonos, participaciones de fondos totalmente tokenizadas, y luego la esperada, ¿no?, y ansiada MiCA, ¿no?, que es esta regulación del mercado de los criptoactivos, que son aquellos criptoactivos que no son instrumentos financieros o que no categorizan como tales. Entonces, creemos que ahora mismo la regulación está en una fase muy favorable, ¿no?, que anima tanto a las entidades del sector financiero más tradicional como a los nuevos a empezar a construir, a empezar a colaborar, a empezar a crear, ¿no?, pero con la seguridad de un marco jurídico estable y cierto, ¿no?, que ha sido un poco lo que poquito a poquito hemos tenido que ir encauzando. Desde tu punto de vista, como alguien que forma parte de este ecosistema, podríamos decir, ¿tú también consideras que estamos ahora mismo en un entorno favorable, en el entorno regulatorio? Nosotros nacimos, lanzamos Token City en 2020, aunque veníamos de nuestro crowdfunding, pues lanzamos la primera STO. La STO es Security Token Offering, es la evolución del crowdfunding a nivel digital, tokenizado, etcétera, etcétera.
y en ese momento es que había cero regulación, entonces nosotros nos autorregulábamos como compañía para dar seguridad, ¿no? Es decir, pues cumplíamos con la ley de blanqueo de capitales a pesar de no ser sujeto obligado, pues lógicamente con protección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Justo antes, incluso hablábamos con entidades financieras y nos decían, no, es que no hay marco regulatorio, por lo tanto no queremos todavía entrar en este sector, ¿no? Y hemos notado un cambio bastante pronunciado, pues como decía Mariona, cuando justo antes de verano se ha aprobado por parte de la Unión Europea el pilot, ¿no? El reglamento pilot, ¿no? Que justo establece ese marco regulatorio para empezar con pruebas piloto, pues para montar exchange sobre security tokens que representen activos financieros como acciones, bonos, etcétera, etcétera, de entes o entidades financieras o empresas de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ahí lógicamente pues hemos notado un antes y un después, ¿no? O sea, entonces, conforme las cosas pues vaya habiendo esas pruebas piloto, las cosas vayan saliendo, se vaya creando confianza, vaya habiendo formación, que es muy importante lo que decíamos, ¿no? O sea, esa formación incluso desde el perfil del inversor, porque una cosa que te permite el tema de inversión en cripto es que no hace falta que vayas a un intermediario para que te asesore, tú mismo directamente con tu wallet puedes estar comprando tanto criptomonedas como criptoactivos, ¿no? Security tokens que tengan detrás pues la participación en una compañía. Pues yo es lo que es decir, es la misma, deberías hacer el mismo análisis que haces como inversor tradicional a la hora de invertir en real estate o a la hora de invertir en una compañía, una startup o a la hora de invertir, por ejemplo, pues en una pyme de renovables, ese mismo análisis deberías hacerlo independientemente que inviertas mediante, me voy a notaría y firmo una escritura de compra-venta de participaciones o acciones o a través de un security token, ¿vale? O sea, eso no va a cambiar. Lo que te está cambiando es la digitalización de esa manera de instrumentalizar lo que es la operativa, ¿vale? Pero en ese aspecto sí, creo que hay un antes y un después y nosotros pues lo estamos notando, ¿no? incluso a nivel de clientes, a nivel nacional e internacional, al final nosotros vendemos tecnología, ¿no? Entonces, a la hora de vender tecnología, pues es totalmente, es cierto que hay países pues, que nos están demandando más que otros, pues por la realidad de sus legislaciones locales. Entonces, aquí lo que hablamos con Mariona, el hecho de pues que hay países como Alemania y Francia que a nivel local están yendo a nivel legislativo mucho más avanzados que la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo aquí hago un llamamiento, ¿no? a nuestro Congreso de los Diputados para que pues, se tomen conciencia de la revolución de este sector y no perder competitividad en empresas españolas respecto a otro tipo de compañías. Nosotros estamos yendo, por ejemplo, a Suiza a montar un exchange en Suiza también. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Pues porque ahí el marco jurídico es claro, transparente y da muchísima seguridad tanto a los inversores como a las empresas e instituciones financieras. Pues sería maravilloso a nivel local, ¿no? A nivel regulación española, pues que se tomara nota y fueran ágiles a la hora de regularlo para no perder oportunidad de negocio, ¿no? en España. Bueno, Rocío, decías que ahora hay un antes y un después respecto a la regulación, que al principio os teníais que autorregular vosotros mismos porque no existía nada y entonces yo, Mariona, te quería preguntar exactamente para que entendamos cuál es en general, en términos un poco generales, el marco regulatorio que hay ahora. Vale, os cuento un poco. Como os decía, todo empezó con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que justo es lo que Rocío comentaba, que es lo primero que tuvieron que autorregularse. Se dictó una normativa europea, que es una directiva, ¿vale? Una directiva que los Estados miembros de la Unión Europea tenían que acoger. Y lo que se les obligaba era crear un registro, que seguro habréis leído, sabéis, que es un registro que es de Banco de España, en el que aquellos que prestarán servicios de custodia, que justo hemos estado viendo la clase, o sea que maravilloso, o de compraventa de cripto por fiat, tenían que estar inscritos en ese registro. Esto fue un gran paso porque de alguna manera ya eran actividades que podían realizarse, con lo cual ese fue el primer punto y esto ya existe a nivel español. Y ahí es donde, como Rocío mencionaba, algunos países han ido más allá y han creado como ya autorizaciones, es decir, no solo un registro, sino como cierta licencia anticipándose a SEMICA, ¿vale? Eso está. En España también tenemos otra norma, que es la circular de la CNMV, ¿no? De la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la publicidad en criptoactivos, ¿no? Sabéis que en España toda publicidad de criptoactivos o de estos exchanges tienen que tener unas advertencias
dirigidas al público, al consumidor, para que comprenda los riesgos de invertir, ¿no?, en este tipo de activos. Siempre y cuando, recuerdo que cuando estoy hablando de esto, estoy excluyendo los security tokens, porque estos, como son instrumentos financieros en esencia, se supone que tienen ya su propia normativa. Entonces, a nivel español tenemos principalmente esto, y estoy dejando al margen el tema fiscal. Y luego, a nivel europeo, lo que también tenemos es este marco, ¿no?, que es el Pilot Regime, el reglamento del régimen piloto, que ya está aprobado y que se espera que en marzo empiece a arrancar, en el que vamos a empezar a ver mercados, ¿no?, operando, negociando security tokens, insisto, acciones, bonos y participaciones de fondos, porque de momento está limitadito porque el regulador quiere aprender, entonces quiere aprender viendo qué pasa. Y la semana pasada se aprobó ya en un comité del Parlamento Europeo la nueva versión de MiCA, que es este reglamento de los criptoactivos, ¿vale?, que regula todo lo que son servicios sobre cualquier tipo de criptoactivo y ciertas emisiones de otro tipo de criptoactivos, como son los utility tokens, o los tokens de utilidad, o las stablecoins, que es una de las cosas que también sería otro debate, pero que ha generado mucho miedo, digamos, a las autoridades. Entonces, ahora mismo, principalmente tenemos esto. También tenemos, pues, el Gafi, que es como una autoridad, digamos, a nivel internacional en prevención de blanqueo de capitales, que también va dictando un poco sus recomendaciones y demás. Y luego hay una cosa muy importante, por lo que decía Rocío, que es para las entidades, sobre todo de crédito, que es Basilea, ¿no? Basilea es quien dicta, digamos, aquellas normas prudenciales, ¿no?, de solvencias, que estamos a la espera de que antes de que acabe el año nos diga un poco qué tienen que hacer los bancos cuando quieren tener en sus propias carteras, sus propias posiciones en cripto, o invertir en empresas relacionadas con los criptoactivos y demás. Que esta va a ser una de las cuestiones clave, yo creo, junto con MiCA, para ya tener una especie de marco que nos va a permitir empezar ya a trabajar juntos. Bueno, pues desde luego muy interesante, y al final la conclusión es que la regulación ahora mismo está en una fase inicial, pero que es necesaria desde luego para que se vaya desarrollando todo. Mariona Pericas, abogada especializada en regulación financiera fintech y en criptoassets en FinReg 360. Muchísimas gracias, y me quedo con una frase que has dicho de que esto de los security tokens al final es una forma de reinventar un poco el trueque, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias, Mariona, y también, como siempre, muchísimas gracias a ti, Rocío, por traernos pues estos conceptos que desde luego que son necesarios para que la sociedad en general vaya avanzando y no nos quedemos solo en invertir en bolsa o en bonos. Al final hay muchos más activos, inversiones alternativas a las que también podemos recurrir. Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias también a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Volvemos la semana que viene con más Token City. Vamos un segundito a publicidad. Gracias.